Bien, muchas gracias por la presentación. Mi nombre completo es Leoncio Julio Ugarte Guerra. Y sí, estudié en la agraria como muchos de ustedes. He trabajado también en varios países y en realidad quisiera retomar las palabras del ingeniero Taboada sobre la realidad, ¿no? La realidad es lo que percibimos con los sentidos. Hay muchas otras definiciones y justamente es la falta de una definición única la que ocasiona esos conflictos de la percepción de la realidad, ¿no? Entonces, siempre hablan de la realidad forestal y obviamente la realidad depende del punto de vista y por eso tenemos algunas divergencias sobre cuáles son las acciones más inmediatas y más efectivas, ¿no? El proyecto que ahora dirijo hizo un recorrido extenso, no con los profesionales, sino con los usuarios del sector forestal, específicamente con los plantadores forestales comerciales. Y la percepción fue que el problema principal no era la capacidad técnica ni la falta de tierras, que estuvieron también entre los primeros, sino básicamente el acceso al financiamiento. ¿Por qué? Si hay interés en hacer plantaciones, hay mucho interés de invertir en Perú. Grupos que invierten en el sector minero tienen interés en invertir en el sector forestal. Grupos que invierten en el sector pesquero tienen interés de invertir en el sector forestal. Los grupos de agroindustria ya están invirtiendo en el sector forestal. Solo necesitan una característica importante, que es confirmar el crecimiento en volumen, que finalmente representa la productividad, ¿no? Entonces, frente a esos problemas, nosotros lo que hicimos fue reunirnos con los usuarios, con estos plantadores forestales comerciales que ya tienen las inversiones, es un grupo muy, muy reducido, ¿no? Y lo que analizamos en esta ocasión fue la historia, ¿no? Porque básicamente la historia nos dice la tendencia. Y en la historia nacional ha habido muy buenas experiencias y otras de aprendizaje, ¿no? Y eso es lo que resume esta ponencia. De hecho, estamos terminando un artículo científico. Yo creo que lo vamos a publicar el próximo año con un grupo ya más de economistas para revisar la historia. Necesitamos algunos datos, así que si tienen algunos datos de las fuentes que todavía tenemos aquí, más bien datos numéricos, nos ayudan para incorporarlo en la bibliografía, ¿no? Entonces, hemos tratado de reconstruir la historia del financiamiento forestal desde 1970, ¿no? Y ese es un año interesantísimo porque, como muchos de ustedes saben, es el inicio de la reforma agraria, ¿no? En muchos casos, el modelo productivo cambia, ¿no? No vamos a discutir aquí sobre los impactos de la reforma agraria, pero yo lo que sí les puedo decir es que a partir de ahí hubo una presencia constante del Estado en los flujos financieros para invertir en plantaciones forestales. No necesariamente con un rendimiento económico o financiero, sino más bien con una cuestión de proveer de energía, leña, básicamente, a las poblaciones andinas, ¿no? Y eso tuvo algunas consecuencias, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces lo hemos dividido en 6 partes. Una introducción, la centralización estatal, que es este periodo interesante del 70 al 90, los subsidios sociales del 90 al 2010, los programas de incentivos de 2010 hasta el presente, porque ahí también se cosechan los frutos del cambio estructural de los 90, ¿no? Los resultados de un programa de incentivos y los modelos de inversión y viabilidad financiera, ¿no? He puesto algún detalle, bueno, estoy seguro que muchos de ustedes comprenden la nomenclatura, pero básicamente es la eficiencia de la inversión. Y el retorno no necesariamente tiene que ser financiero, que son los flujos de efectivo, sino que puede ser también social, es decir, que redunda en el bienestar de las personas, ¿no? ¿Y qué es el bienestar? Son las condiciones que necesita la población para alcanzar el máximo potencial, ¿no? Y eso siempre lo recuerdo porque si nos vemos a nosotros mismos, yo voy mucho a las comunidades, ¿no? Y me veo ahí también, ¿no? Todos somos producto de la educación, ¿no? ¿Qué hubiera pasado de nosotros si no hubiéramos tenido una familia que nos apoyó en estudiar? ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos tenido una educación formal? Si hubiéramos nacido en una comunidad campesina, en una comunidad nativa, tal vez no hubiéramos salido de ahí. Eso no nos hace mejores ni peores, solo nos hace diferentes, ¿no?
pero en retorno a esa inversión social que hizo el Estado en nosotros, muchos de nosotros venimos de la universidad pública, un sistema altamente meritocrático, ¿no? Y yo creo que tenemos la obligación moral de retornar esa inversión a nuestros hermanos los menos favorecidos, ¿no? Siguiente. Pero aquí vamos a hablar de financiamiento, ¿no? Básicamente flujos de efectivo, ¿no? El bienestar es consecuencia de estos flujos, ¿no? Y ahora, la conclusión que tenemos del estudio es que el modelo ha cambiado, ¿no? Desde los 70, que era básicamente flujos de efectivo por parte del Estado para crear bienestar, ahora a una economía mucho más abierta, altamente competitiva, ¿no? Y cuando hablamos con los inversionistas, siempre ellos tienen varias opciones, ¿no? Pueden invertir en pesca, pueden invertir en agricultura, pueden invertir en agroindustria, ¿no? Los que invierten en agroindustria son mucho más sensibles a la parte forestal porque tiene dos características intrínsecas y muy valiosas. Primero, que pueden usar la tierra que no tiene riego, y muchos de ellos tienen mucha tierra que no tiene riego, básicamente es secano. Y la otra es que los cultivos forestales son menos susceptibles a las plagas, lo que hace que el costo de producción sea más bajo. Obviamente tiene otras desventajas, ¿no? La principal ventaja es que el mayor flujo de inversión está en los primeros años. Y los que saben de retorno financiero, que una inversión tenga un alto flujo los primeros años hace que cada año que se demore en cosechar, la tasa interna de retorno disminuya. En modelos que tenemos básicamente de pino, que una plantación se coseche un año antes, mejora el TIR en 1 o 2 puntos, ¿no? Y los que saben de modelación saben que esa es una diferencia inmensa. ¿Y cómo acortamos el turno? Seleccionando los mejores sitios, ¿ya? El camino revela un patrón de retos recurrentes. Siempre tenemos los mismos retos, ¿no? En mayor o menor escala. La tenencia de la tierra, a pesar de todas las reformas, a pesar de todos los avances, sigue siendo un cuello de botella. No como antes, ¿no? Pero lo que sí tenemos que agradecer es que ahora tenemos, gracias a los programas de titulación, un activo mercado de tierras. ¿Mm? Y en Perú, a diferencia de otros países, no hay restricción a la acumulación de tierras, ¿ya? Y si lo comparan con Colombia, lo comparan con Ecuador, por ejemplo, ni hablar de Nicaragua, ¿no? El mercado de tierra de Perú es sumamente libre, por eso hay interés, ¿no? No hay restricción sobre la propiedad, excepto algunas restricciones sobre los 50 kilómetros de frontera, ¿no? Que eso es algo que básicamente se está arreglando, ¿no? Y la canalización del crédito financiero no estatal, clave para el despego económico de los bosques cultivados, ¿no? La canalización del crédito financiero no estatal. El Estado sí invierte, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay otros capitales. Hay otros capitales que invierten en Ecuador, que invierten en Chile, que invierten en Argentina, que invierten en Brasil. Los estamos llamando, ¿ya? Lo primero que quieren es un área consolidada, es un área que no tenga problemas y que sea un lote de 5.000 hectáreas, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo necesario, lo inicial, para crear una industria de transformación, que es básicamente donde se crea el valor. El valor no está en cultivar los árboles, ¿no? El valor está en transformarlos en madera. Y esa es la parte que le interesa más a los inversionistas. Si los inversionistas se interesan en las plantaciones, es porque están asegurando su abastecimiento, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Es ayudar a que se consolide una masa boscosa suficiente y necesaria para empezar una industria de transformación, como lo ha hecho Ecuador, como lo ha hecho Chile, como lo ha hecho Argentina y como lo ha hecho Brasil. Siguiente. Hablemos de la centralización, muchos de ellos los conocemos, yo era niño en los 70, para mí es el periodo de la historia del Perú más interesante, ¿no? Y siempre se compara con la Revolución Mexicana, ¿saben? La Revolución Mexicana tuvo este acento en la propiedad de la tierra, ¿no? Y la Revolución Mexicana hizo que México estuviera convulsionado casi 30 años y el problema de la tierra no se resolvió, ¿ya? Con todos sus defectos, la revolución de la tierra, la revolución peruana, arregló algunos aspectos fundamentales de la propiedad y la tenencia de la tierra, ¿no? Y para los que no lo recuerdan, la tierra eh, se pagó, ¿no? Hubo una valoración de justo y precio, muchas veces injusta, es cierto, ¿ya?
pero no fue a la mexicana, donde básicamente no se pagó una compensación. Siguiente. Bueno, formalmente se inició en 1975. Todos saben que hubo ocupación de tierras en el sur desde 1964, ¿no? Eh, y para el financiamiento se centralizó en el Banco Agrario del Perú, ¿no? También un banco de fomento, tenía otra óptica. También, donde hay grandes aciertos, también hay grandes desaciertos, ¿no? Pero esto genera un oligopolio estatal. No había otras fuentes de financiamiento. Y contra el Estado, con una tasa preferencial, no puedes competir, ¿ya? Obviamente tiene otros objetivos, pero recuerden que los fondos estatales pueden ser muy lábiles. Un año tienes mucho, el otro año no tienes nada, y una industria no puede trabajar así. Casos específicos, nosotros hemos encontrado dos, ¿no? Clarísimo, el caucho y la nuez de Brasil. La industria del caucho nacional iba muy bien, teníamos la protección de importaciones de caucho de Malasia, que es más barato y de igual calidad, pero cuando no había financiamiento del Banco Agrario, pues no había cosecha de caucho. Y la nuez moscada, o sea, perdón, la nuez de Brasil, la nuez amazónica, también había años donde había mucho porque había mucho financiamiento estatal y había años donde no había nada porque no había financiamiento estatal, ¿no? Entonces, eso resta competitividad, ¿no? Entonces, mecanismos basados en crédito y compra de garantías al Estado carecen de la resiliencia porque tiene un alto riesgo intrínseco. A ver, ¿cómo lo traducimos esto? Que si eres un productor de caucho, dejas el cultivo porque no sabes si ese año va a haber crédito y si ese año vas a tener margen. Entonces, siendo tan peligroso, te apartas de él. Lo mismo pasó con la castaña. Si no tienes la liquidez que te permite cosechar, entonces mejor vas a otra industria, cortas los árboles, te dedicas a algo que tenga mayores incentivos. El crédito es bueno, pero cuando está disponible. Y la clave del éxito, y esto lo saben los que trabajan en industria privada, no es que tengas un montón un año y luego otro año de sequía, no, es la constancia, porque eso te permite crecer. Todos los modelos económicos necesitan cierto nivel de confianza para poder hacer la reinversión año tras año. Y esto no era posible con el modelo de oligopolio estatal. Siguiente. Bueno, después del ajuste estructural de los 90, hubo muchos programas de subsidio, es decir, inversión sin retorno, muchas veces en forma de asistencia técnica. Y aquí siempre tenemos una discusión con los colegas también, ¿no? Los programas sociales cuestan. Que nuestros hermanos campesinos no los paguen no quiere decir que sean gratis, cuestan, alguien los financia. En este caso lo financia el Estado y se pueden valorizar. En las inversiones estatales ni siquiera tienen que valorizarlo, solamente tienen que ir a la hoja de presupuesto para saber cuánto costó, ¿no? Entonces, mano de obra, herramientas, combustible, fertilizantes, ¿no? Y obviamente eso fue respuesta del colapso del crédito garantizado a través del agrobanco, ¿no? En vez de dar la plata, el ministerio manejaba estos programas de incentivos, ¿no? Y era mejor para algunos agricultores, era un financiamiento no reembolsable. Normalmente no alcanzaba para todos, pero grupos pudieron capitalizar en función de la capacitación. No recuerdo mucho un ejemplo muy bueno de los productores de semilla de papa en Huamachuco, ¿no? Gracias a los programas de incentivo, pudieron capitalizar y luego ahora siguen produciendo semilla de papa por su cuenta porque la inercia de la pobreza pudo romperse gracias a esos incentivos estatales. Hay muchos otros ejemplos exitosos, ¿no? Pero el objetivo era social, ¿no? Nosotros decíamos reducir la pobreza, morigerar la pobreza, ¿no? No la podemos acabar, eso ya es una tarea que no depende tanto del Estado como las condiciones que da y la inversión privada. Y también era asegurar la provisión de servicios ambientales de las cuencas andinas, ¿no? Muchas ciudades del interior su agua depende de la cosecha de agua que generan ciertas cuencas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el programa sí alcanzó sus objetivos, por lo que podríamos llamarlo que es un programa bastante exitoso. Siguiente. Pero luego esos fondos fueron moderándose o cambiando hacia otro esquema, ¿no? Básicamente lo que nosotros diseñamos durante todos estos años, desde el 2000
2015, que fue el proyecto, fue cómo hacíamos un programa de incentivos, ¿no? Y lo que se propuso fue un cofinanciamiento no responsable hasta 742.000 soles, que fue un cálculo que se hizo por lo que costaría reforestar 100 hectáreas, ¿no? Y acá quisiera detenerme. Un negocio, o sea, una empresa en la cual va a haber retorno financiero, tiene que tener cierta escala. Hicimos muchos modelos con varias especies, con varias formas de crecimiento. No había datos suficientes para la mayoría de especies. La especie que tenía más datos eran los pinos en Cajamarca. De hecho, la extensión mayor de plantaciones forestales comerciales está en Cajamarca y es de la especie pino. Entonces hicimos varias modelaciones. 100 hectáreas es lo suficiente y necesario para poder mantener una industria, una pequeña industria basada en aserraderos portátiles, ¿no? Siguiente. Entonces, bueno, capacitamos al personal. De hecho, las comunidades ahora están en una mejor posición que lo estuvieron hace 20 años y en una mucha mejor posición que estuvieron en los 70, ¿no? No sé si saben, pero por ejemplo, ¿no? La alfabetización rural ha dado un salto, ¿no? En los 70 hablamos de tasas de alfabetización rural cercanas al 40%. 40%. 10 de cada 4, o sea, 4 de cada 10 personas sabían leer y 6 no sabían leer en la zona rural de Perú. Esos son índices medievales, ¿ya? Ahora estamos cerca de 70, 80, dependiendo de la zona, ¿no? En el centro de Perú, en Junín, se llega hasta el 90, casi una tasa urbana, ¿no? En el sur de Cajamarca, 80, ¿no? En el sur disminuye, pero digamos que en general se ha dado un gran salto en la alfabetización rural, lo que nos permite ser más eficientes en la transmisión de conocimientos, ¿no? Hacemos talleres, ahora las comunidades están mucho más vinculadas a socios de las ciudades, ONGs, iglesias, promotoras, el corredor minero. Por ejemplo, en el corredor minero hay muchas fundaciones que, como parte del programa de responsabilidad social empresarial de las mineras, generan proyectos para ellos, ¿no? Y tuvimos una recomendación para los evaluadores de los planes de negocio. ¿Por qué? Porque la evaluación tiene que ser tercerizada, ¿no? Nosotros no podemos evaluar los mismos proyectos que promovemos, ¿no? Tiene que ser un panel evaluador imparcial, ¿no? Y ese no es un modelo exclusivo, es el mismo modelo que después de mucho tiempo y evaluación lo hace también otros fondos del Ministerio de Agricultura como Agridea, por ejemplo. Capacitamos más de 300 personas en la formulación de planes de negocio forestal, ¿no? Básicamente, a los equipos técnicos lo que les indicamos es que tienen que tener evidencia de que realmente crece en 20 años tanto como dice su plan y que hay costos locales que tienen que ser actualizados, ¿no? Y aquí me detengo un momento porque es muy importante reconocer que cualquier industria desarrollada no hace el servicio por sí misma, lo terceriza. La tercerización es la base de la especialización y de la eficiencia. Si un inversionista puede tercerizar todo, la compra de tierra, la plantación, la extracción, la transformación, lo hace. Hace su cálculo y ve cuánto le queda y si es positivo o mejor que la agroindustria, lo va a hacer, ¿no? Por eso es tan importante en una economía desarrollada que haya ofrecimiento de servicios, la tercerización de servicios. Y nosotros, con total transparencia, hicimos también una rúbrica de cómo se van a evaluar los proyectos, ¿no? Para que sepan qué es lo que nos interesa. Básicamente lo que nos interesaba eran dos cosas, ¿no? Que se creara condiciones de bienestar para la mayor parte de la población y segundo, que el retorno económico fuera razonable, ¿no? Aquí también me detengo un ratito, un TIR de una inversión forestal puede estar entre 12, 16, ya cuando más de 20 es sospechoso, ¿no? Normalmente o se infla el volumen o se reducen los costos locales, ¿no? Hay algunos, sí, ¿no? Pero es cuando es un complemento de una inversión ya hecha. O sea, ¿cuáles tienen más de 20% de TIR? Que es enorme, ¿no? O sea, ya ahí está compitiendo con la agroindustria. Solamente puede ser posible en las comunidades que ya tienen bosque, que siembran y cosechan todos los años y que con el fondo siembra 100 hectáreas más, pero sigue cosechando las otras, ¿no? Esa es la única forma de que una inversión tenga un retorno tan alto, ¿no? Nuestro panel está
ya bastante enterado de cómo es la forestería. De hecho, muchos de ellos la ven tan interesante como la agroindustria, ¿no? Ya. Siguiente, por favor. Pero para esto también hay que desarrollar instrumentos de gestión. Tenemos bases del concurso, guía de acreditación. ¿Se acuerdan que el primer problema grande era que identificamos era la tenencia de la tierra? Ya, la acreditación justamente es lo que debe evaluar, bueno, nuestro equipo de abogados para asegurarse que la tierra que están proponiendo para el plan de negocios es propia, ¿no? Porque así es negocio. Alquilando la tierra no es negocio. El negocio es cuando tú plantas tu propia tierra, teniendo la tierra como un costumbre. La guía de verificación de campo, justamente lo que nos interesaba más en esto era saber si había plantaciones antiguas. ¿Por qué? Porque las plantaciones antiguas son las únicas que pueden confirmar si el volumen que dicen que va a crecer es cierto, es la realidad, ¿no? La guía de elaboración de los planes de negocio para que pongan lo que nosotros consideramos importante, y la guía de evaluación que era para básicamente los evaluadores de proyectos. Entonces, ya en nuestros concursos anuales hemos logrado ya documentos mucho más claros que en la primera edición y bueno, seguimos mejorándolos para que haya una comprensión total de lo que queremos, ¿no? Siguiente. Por si acaso, todas estas guías están en la página web del CERFOR. Ya pueden consultarlas y todas las sugerencias son bienvenidas, ¿no? Pero justamente en este mundo globalizado tenemos que asegurarnos que la información vaya para todos, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta para saber cuál era el medio de comunicación que usaban más nuestros pobladores rurales. Y los resultados fueron increíbles, ¿no? Para mí. En la época en que yo trabajaba en Pronamach, el medio más usado por goleada era la radio. La radio local, la del gobierno local, era. En las comunidades que nosotros proponemos donde haya planes de negocio, el medio más usado para recabar noticias era el Facebook del municipio, ¿no? Increíble, ¿no? Uno podría pensar que la penetración del Internet es poca en la zona rural. Sí, es poca, no llega a todos, pero el que se conecta le dice a los otros que pase en el Facebook de su comunidad y tienen mucho más interés en las noticias locales que en las noticias de Lima o en la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces pues, voy a hablar con ellos y lo que me cuentan es lo que pasa en su comunidad, ¿no? Algunas cosas que pasan en la región. De Lima solo me cuentan que hay asesinatos, homicidios y extorsiones, ¿no? Y yo les digo que sí es cierto, pero no todo es así. Y no saben de la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, para que todos participen, había que ponerlo en alianza con los municipios. Y los municipios nos ayudaron, las zonas principales donde hay plantaciones forestales comerciales, ¿no? Que también ya están identificadas, ¿no? Son el sur de Cajamarca, el corredor que está entre Huancayo y Jauja, y el Valle del Santa de Cordillera Blanca, ¿no? En esas tres zonas, si van a hacer una industria forestal, deben colocarlo en una de esas tres. ¿Por qué? Porque hay el suficiente volumen para iniciar una industria de transformación. De hecho, hay muchos aserraderos pequeños, ¿no? Con más tecnología, los costos de producción podrían aumentar. Entonces, como consecuencia, tuvimos 28 talleres presenciales, llamábamos a los que tenían más oportunidad para explicarles, 81 charlas virtuales. Cuando hicimos los talleres descentralizados, uno por región, por si acaso, solo trabajamos en 7 regiones, que son las que tienen más plantaciones forestales comerciales registradas, ¿no? Es Cajamarca, ¿no? Ancash, y el corredor que va desde San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, ¿ya? Ese es el corredor que alimenta a Lima. Y hay una pequeña, un proyecto piloto en Madre de Dios, porque hay un interés en la plantación de teca, ¿no? Que es una especie que se adapta muy bien a esa zona, ¿no? Entonces tuvimos muchos talleres descentralizados y también lo transmitimos vía Facebook del CERFOR para que las municipalidades lo puedan retransmitir también. Siguiente. Se hizo, bueno, 2 eventos de lanzamiento. El principal fue en Tarapoto, en San Martín. Trajimos ponentes internacionales, muchos de ellos vinculados a grupos de inversión de Chile, Argentina, Brasil, Ecuador y Colombia, ¿no? Tuvimos 180 participantes presenciales y más de 400 interacciones, es decir, preguntas, respuestas después del evento.
También tuvimos 10.000 visualizaciones del streaming, ¿no? Hasta ahora está en la página de Facebook del CERFOR, la pueden ver. Están todas las charlas orientadas al desarrollo de plantaciones forestales comerciales. Siguiente. Bueno, y este es el CELIF, el sistema en línea que nosotros creamos para que sea una evaluación totalmente anónima e imparcial. De hecho, es una evolución del sistema que usa Agroideas o Prociencia también, ¿no? Otros proyectos que trabajan con programas de calificación de concurso, ¿no? La acreditación, que es la parte legal, nuestro equipo de abogados revisa si es que no tienen antecedentes, no están en centrales de riesgo, su presidente pagó todas las deudas, las cruzamos también con la lista negra que tiene el Ministerio de Agricultura de los que no pagaron los récimos de café. Entonces, nos aseguramos que todos tengan buenos antecedentes financieros, ¿no? Se presenta el plan de negocios forestales, es el PNF, a través del CELIF también, con fechas, ¿no? Antes de pasar a una evaluación externa, se hace la verificación de campo, principalmente para asegurarnos que no hay conflictos sobre la tierra, recordando que es un cuello de botella. Se hace una evaluación externa por nuestro panel, ahora que está súper especializado en evaluar crecimientos y saber si es posible que crezcan tanto o no. Hay una negociación porque los planes de negocio no son perfectos. Muchos de ellos, por ejemplo, gastan mucho en consultoría, ¿no? Eso no se permite, solamente hasta 12%, y es solo las consultorías necesarias, ¿no? La consultoría ayuda cuando es para servicios específicos, ¿no? Pero realmente cualquier inversión tiene que tener un producto, o sea, el final de un proceso, algo que se pueda usar, ¿no? Finalmente firmamos un convenio con la comunidad y aprobamos la adjudicación con una resolución. Siguiente. Por ejemplo, estas son las del 2025. 118 postularon, 104 presentaron su documentación, 87 su plan de negocio, 70 fueron elegidas en el orden de mérito y 16 fueron elegidas. ¿Por qué? Porque no necesariamente tener un buen plan asegura el financiamiento, ¿no? Entonces, de 18, 16, 1 a 10, yo creo que está bien. Siguiente. Ok, y aquí están cómo se dividieron. En Junín hubo 23 organizaciones. Junín es un departamento muy interesante, tiene una parte de sierra, bueno, que todos la conocen, y también tiene una parte de selva, ¿no? En selva los crecimientos son bastante buenos. Y hay un retroceso de la parte agrícola que deja tierra de secano disponible para forestación, ¿no? Ancash es el otro, 15 alrededor de todo el Valle del Santa, también es una zona bastante interesante. Saben, ¿no?, que por el cambio climático hay un mayor deshielo de los nevados perpetuos, lo que ocasiona lo que nosotros llamamos un bono hídrico. Ese bono hídrico se va a acabar en el 2050. Este es el momento de reforestar la cuenca alta. ¿Para qué? Para mejorar la infiltración, recargar la naval freática, antes que esa agua excedente, el deshielo, se pierda en el mar. De hecho, AGAP, la Asociación de Agroexportadores, tiene varios proyectos que ha cofinanciado en la cuenca alta del río Santa. Cajamarca 11, bueno, gran tradición forestal. Muchos de los proyectos están en la zona de influencia de Yanacocha, ¿no? La Fundación Foncreagro tiene todo un plan de ordenamiento de este valle y ha ayudado generosamente a las organizaciones para que puedan seguir reforestando, ¿no? Aquí es donde el tire es mucho más alto, ¿no? También, no sé si saben, la zona de Cajamarca tiene orígenes, digamos, tiene más influencia volcánica que la parte sur, que es más sedimentaria. Y de hecho los regímenes hídricos son mucho mejores, ¿no? La parte norte es mucho más húmeda que la parte sur, ¿ya? Y esa es una ventaja para las especies. Y lo bueno en Cajamarca es que como hay tantas plantaciones de pino, se puede hacer una aproximación bastante buena de cuál es el crecimiento real, ¿no? Lo que nosotros llamamos el crecimiento base. Porque no, las plantaciones se establecieron, pero no tuvieron manejo. Pero esa plantación que está ahí, que tiene 20 años y que puede tener 280 metros cúbicos, sin manejo tenía 280. Con manejo podría llegar fácilmente a los 350, 400, porque sería un récord mundial. Aún no lo tenemos, ¿no? Pero sí tenemos el récord mundial de crecimiento de teca en Madre de Dios, ¿no?
que es como 22 metros cúbicos por hectárea, perdón, 22, 200, no, ¿cómo es? 22 metros cúbicos por hectárea hasta el 10º año, ¿no? 220 metros cúbicos en 10 años. Una locura. Bueno, Huánuco tiene una parte interesante en Puerto Inca. De hecho, hay inversiones ahí por la titulación que se hizo hace ya más de 20 años con un proyecto que se llama PRODAP, ¿no? Bueno, San Martín también tiene una historia antigua de titulación, las parcelas son mucho más pequeñas, pero hay 6 proyectos y en Pasco, básicamente en Oxapampa, ¿no? Donde es otra zona también de plantación. El problema es que el precio de la tierra es muy especulativo. Con los precios que hay en Oxapampa para algunos predios rurales, ninguna industria podría cubrirlos, ¿no? Lo que sí es que en zonas ya lejos o más alejadas de Oxapampa hay tierra disponible, buenos crecimientos y hay una industria, ¿no? Pama. Forestales Pama es una de las industrias de más avanzada en Perú. Trabajamos bastante con ellos. Ellos tienen el sistema del bosque normal. Hace 16 años empezaron a plantar 100 hectáreas, ¿no? Este año van a cosechar esas 100 hectáreas que plantaron hace 16. Y van a seguir comprando para aumentar la capacidad de su planta. Pama produce puertas, las pueden ver en Sonda. Esas puertas son de madera de plantación de pino, ¿no? Entonces, sí, ya hay una industria, cosa importante, basada en plantaciones de alta tecnología que no había hace 20 años. Siguiente. Perdón, solamente quisiera mencionar, ¿no? 32 son comunidades campesinas, 18 son MIPYMES, 12 son organizaciones de productores, en cualquier forma de organización, pueden ser cooperativas también, ¿no? Y 8 son comunidades nativas, ¿no? Tenemos menos comunidades nativas a pesar de que tienen predios más grandes, porque en una comunidad nativa esto solo se justifica en la zona deforestada, ¿no? En selva central la deforestación es muy antigua, entonces la opción es la plantación. Pero la mayor parte de las comunidades nativas tienen bosque, entonces la opción es el manejo forestal. Y eso yo se los digo no como forestal, sino como ciudadano. Es una locura cortar el bosque natural que ya está plantado para poner plantaciones. No se justifica ni socialmente, ni ecológicamente, ni financieramente. Cuando ustedes tienen bosque natural, la opción lógica, financiera, es el manejo del bosque natural, del manejo de la regeneración. La reforestación es solo y únicamente para las zonas deforestadas y tenemos suficientes. También pueden verlo aquí en el programa de incentivos. Esta es la página web. Por favor, les invito a que la visiten. Siguiente, por favor. Ok, bueno, este es un cuadro que hicimos de modelo de tierras privadas en comunidades, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos más bien resaltar es que el precio promedio cae, ¿no? La productividad eventualmente podría salvarlo. ¿Qué quiere decir? Que si se dan cuenta, solamente si el precio promedio cae en 50%, el precio promedio de la madera actual cae en 50% y la productividad decae en 50%, estarían en rojo. Si el precio promedio decae 50, no, o sea, 90%, ¿no? A 90%. Y la productividad se mantiene, siempre están en verde, ¿no? Si podemos aumentar la productividad, que es relativamente poco, se puede hacer con manejo, fertilización, poda, raleo, 25%, ¿no? Y la productividad se mantiene, el retorno aún sería bueno, ¿ya? Si esto lo ponen en un cultivo agrícola, cualquier pequeño cambio en la productividad ya los pone en rojo. Por eso hay ese esfuerzo fanático de siempre que la productividad se mantenga, ¿no? En forestales no es tanto así, ¿ya? Una afectación de la productividad o una afectación en el precio hace que sea menos rentable, pero no van a pérdida. Esa es la ventaja de los cultivos forestales. Siguiente. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.